La sociedad antagónica de Belle Époque fue una época de progresos tecnológicos, económicos y sociales que comprende desde el año 1871 con una expansión imperialista, un nuevo sistema económico llamado capitalismo que influyó en las capas sociales. Aparece el proletariado mientras que la burguesía obtenía más poder. La sociedad de este momento era una sociedad que confiaba en los avances tecnológicos y en la misma ciencia como solución a todos sus males. Las ciudades, con la nueva revolución industrial donde el acero, la electricidad o industria química abrían nuevas formas de producción donde comenzaron a necesitar mano de obra. Eso provoca un éxodo del campo a la ciudad donde generó más trabajo. Ahí es donde comenzaban a llenarse de servicios para cubrir las necesidades de la misma sociedad. Los médicos, profesores, comerciantes, técnicos, abogados, entre otros, pertenecían a la clase media. Democratización del sufragio y sus límites. Los debates sobre la democracia en la Argentina de principios del siglo XX se analizan las discusiones sobre la legitimidad y continuidad en el contexto posterior a la reforma electoral de 1912, la centralidad del irigoyenismo en discusiones y las tensiones a la noción del sufragio universal. La evolución histórica del sufragio universal ha sido desde el sufragio masculino, segunda mitad del siglo XIX, todos los que saben leer y escribir, e inclusión de la mujer en el siglo XX, al igual que los analfabetos y extranjeros. Vida de los trabajadores. Estas condiciones pueden ser describidas como espantosas: fábricas sucias, húmedas, oscuras, poco ventiladas y ruidosas. En estas fábricas poco sanas y peligrosas, era habitual que los obreros pasasen de 12 a 14 horas diarias. La industrialización y los empresarios fomentaban el trabajo infantil y el femenino, porque ellos recibían salarios inferiores al de los hombres. No se detectaban preocupaciones ya que estas condiciones se aceptaban como normales. El socialismo científico es el cuerpo de doctrinas teóricas que logran estructurar un sistema de concepción del mundo, de la sociedad y de la política, compuesta por tres cuerpos doctrinarios: la filosofía, ciencias sociales y la economía política. Este sistema fue creado por Carlos Marx y Federico Engels. Posteriormente trató de llevar a la práctica Vladimir Lenin en la Revolución de Octubre de 1917, en la Rusia zarista, hasta su desmantelamiento en 1989, que tiene como símbolo la caída del muro de Berlín. Anarquismo es la doctrina que sostiene que toda autoridad política es innecesaria y nociva, aunque otros tipos de autoridad jurídica, religiosa, son también perjudiciales. Sostiene que mediante la abolición de la autoridad se puede crear una autoridad justa, basada en la válida inacta del hombre y su voluntad de cooperar pacíficamente con el resto de la sociedad. La Revolución Rusa fue una serie de dos eventos que ocurrieron en 1917, los cuales terminaron con la caída de la dinastía Romanov, los zares en ese momento, y el surgimiento de la URSS o Unión Soviética. Se provocaron por las crisis económicas, hambrunas, las derrotas en la Primera Guerra Mundial y el gobierno absolutista de los zares. En la Revolución de Febrero, el pueblo se unió contra los zares y los reemplazaron con un gobierno provisional, y en la de octubre, Vladimir Lenin tomó el poder estableciendo finalmente el régimen comunista. La Revolución Mexicana fue un movimiento político que pasó entre 1910 y 1920, la cual terminó con el fin del mandato porfiriano y con el crecimiento económico y político de México. Las causas fueron por el porfiriato, en la cual unas cuantas familias se enriquecieron a costa de los obreros, quienes vivían en pésimas condiciones. También fue por la administración corrupta y el desmedido apoyo al capitalismo. Todo esto culminaría con una guerra civil que terminó con la creación de la Constitución mexicana y el asesinato de los líderes revolucionarios. En las revoluciones políticas surgirían también las artísticas. En los primeros años del siglo XX se presentaría una verdadera revolución del arte. En esta, no solo los artistas investigaban nuevas experiencias, sino que los críticos también intentarían explicar y denominar lo que veían. De esto surgirían los ismos, como el fauvismo o futurismo. Estos ismos eran los distintos estilos artísticos que se desarrollarían. Por ejemplo, se denominaría cubismo a un paisaje apagado hecho de cubitos que fue visto por el pintor Henri Matisse.